Antes de empezar con el vídeo quería mandar un saludo a Josetineo 8566 que se unió al canal como Super Saiyajin Fase 2. Y a Abraham Sánchez que se unió al canal como Super Saiyajin Fase 1, Rodolfo Huertas Ángeles que es Super Saiyajin Fase 1. Franco Juliano como Super Saiyajin Fase 1, y Manuel Mendoza Caipo. Alan Daniel. Franco Sansin 462. Frengio 356. Lily como un Super Saiyajin 1. Papu 121. Rusev Sortsit. Shiki. Rincón Uzumaki. Adam Zaid. Ortiz 05. Cri Cristian. El Pato. Hugo Otaku. Harold Rosado. Caseuniclicle, Yo Jairo Ascencio. Yo Sagitario 50. Roy. LJ 141. Nobody believes in you. You lost again and again and again. The lights are cut off, but you're still looking at your dream, reviewing it every day and say to yourself, it's not over until I win. Inicio de canon autor. Solo quería mencionar que las líneas de tiempo son un poco diferentes. Aunque intenté seguir el canon lo más posible, tuve que hacer algunos cambios. Por ejemplo, Mitsuri debería haber completado su selección final en la línea de tiempo canon, pero en esta, todavía está entrenando. Y obviamente Kanae todavía está viva. Tercer punto de vista al final, no pudo llevarlo a cabo. Después de todo ese esfuerzo, una sola mirada hacia él evaporó todo el coraje que había acumulado durante meses. Estaba preparando un rechazo, se dio cuenta a mitad de su confesión. Odiaba que fuera una hoja en blanco y que cualquier emoción lo suficientemente fuerte como para aflorar en su rostro fuera tan evidente. ¿Y qué hizo? Ella nunca confesó. No se podía rechazar a alguien que ni siquiera había confesado. ¿Pero por qué haría eso? ¿Por qué seguiría persiguiendo a un corazón que estaba dispuesto a rechazarla? Fue una decisión insensata, pero ella era más inteligente que eso. Bueno, ella tampoco lo sabía. Solo pregúntale a su corazón por qué lo amaba. Era solo una víctima de su corazón, como muchas chicas. Durante los últimos 2 meses, se enteró con más detalle de su compromiso. No se imaginan el dolor que sintió al enterarse de que a Seiji no solo le gustaba su prometido, sino que estaba más que conforme con el compromiso. Quizás debería haberse rendido entonces. En lugar de actuar como una perra que intentó seducir a un hombre comprometido, en lugar de intentar robarle un corazón que ya le pertenecía. Pero una voz en su corazón dijo, un poco más. Un poco más de esfuerzo. Un poco más de tiempo. Un poco más de amor. Después de un rato, finalmente confesaría sus sentimientos, aunque la recompensa fuera el rechazo. Entonces dejaría que el mundo siguiera adelante. Personalmente, quizá nunca lo superaría, pero al menos lo dejaría ir. Sabía el peligro que representaba su trabajo. La gente moría constantemente en misiones. Así que, si alguna vez se enfrentaba a un final así, quería irse sin remordimientos. Y ella quería exprimir todo de su vida. Pensé que morirían, pero mira quién está vivo y nadando, dijo Seiji agachado junto al estanque de la mansión de las flores. Observaba los peces dorados que habían atrapado la noche anterior con la misma emoción que un niño pequeño. Kanae miró con ojos tristes a los peces dorados que nadaban en su nuevo hogar. Un poco más, volvió a sonar una voz en su corazón. Quiero un poco más de su aroma. Quiero un poco más de su toque, quiero un poco más de su amor para una mujer que pasó toda su vida ayudando a la gente y dando sin pedir nada a cambio. Estaba bien si era un poco codiciosa esta vez, ¿no? Ella no podía tenerlo todo, pero, por favor. Solo un poco más. ¿Qué? Chapoteo. Seiji cayó en el pequeño estanque porque estaba intentando seguir a un pez dorado que nadaba en el estanque. En realidad, ni la Asira más fuerte se equivocaría de esa manera. Pero Kanae se dio cuenta de que debía de parecer triste mientras estaba sumida en sus pensamientos. Él estaba haciendo esa tontería para animarla y distraerla del dolor de sus propios pensamientos. Sinceramente, era tan obvio cuando lo conocías bien. Era una de sus cosas favoritas. Era tan obvio aunque se creía inteligente. Sus ojos nunca se perdían nada, pero los ojos de una mujer enamorada tampoco. Para recompensar su esfuerzo, se permitió soltar una carcajada. En realidad, no se reía de su cuerpo mojado, sino de su tierno intento de animarla. Y él simplemente se sentó allí, con la mitad de su cuerpo sumergido y mirando su sonrisa. Un poco más de Seiji. Hagámonos el tonto un poquito más.
Punto de vista de Seiji una semana después de la fecha del festival. Ya basta de esta mierda triste y de carebamas. Miren esta porquería genial. Respiración de tormenta. Segunda forma. ¿Te imaginas lo jodido que estaba el demonio que tenía delante? Probablemente era tan débil como el primer demonio de Tanjiro, a quien también mató con un hacha. Hablemos de exagerar. Pero no me arrepentí en absoluto de la batalla, mirando a un demonio. Era racista. Fue su karma lo que le permitió conocer a Seiji, el esteroide Ashira, odiador profesional racista, demasiado sordo para oír tus súplicas, Shigan. No se oyó ningún sonido mientras me lanzaba junto al demonio. Solo cuando la técnica estuvo completa y aniquilé a mi oponente, el sonido se armó de valor para gritar. ¡Bum! Onda relámpago, dije en voz alta mientras permanecía inmóvil en mi lugar debido al cansancio. Admito que fue un poco ridículo convertirme en estatua cada vez que usaba respiración tormenta, pero la usaba constantemente precisamente por eso. Después de usarla lo suficiente, mi cuerpo se fortalecía y se adaptaba a mi fuerza. No había nadie que me molestara, ya que me aseguré de que no hubiera amenazas antes de realizar este movimiento. Tras unos segundos, mi cuerpo se desestabilizaba y respiré aliviado. Entonces el cuervo voló desde el árbol y aterrizó en mi cabeza. Gracias por cuidarme, dije con una sonrisa. Ella era la encargada de protegerme mientras estaba en mi estado vulnerable tras usar la respiración de tormenta. ¿Cómo me protegería?, te preguntarás. Bueno, su trabajo es volar frente al enemigo y presentarse como un bocadillo rápido antes de que me ataquen. ¡Ay! Raven me dio un picotazo en la cabeza y me dolió muchísimo. Está bien, estaba bromeando, dije, eres el plato principal antes de que ataquen. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! Y ella me da varios picotazos en la cabeza por mi broma. Juro que un demonio inferior podría morir por esto. Justo entonces, un cuervo Kasugai apareció en lo alto y me entregó un mensaje. Eso puso fin a mi castigo de picotazos, así que suspiré aliviado. Seiji Shigan. Seiji Shigan. Te han llamado a una reunión de emergencia de Ashira. Te han llamado a una reunión de emergencia de Ashira. Bueno, eso no sonó nada bien. Habían pasado solo unos días desde la última reunión de Ashira. Pero ahora se convocó una reunión de emergencia. Espero que no haya pasado nada malo y que estuviera a punto de ocurrir. Porque prefiero afrontar un desastre inminente que un desastre que ya ha ocurrido. Cuando llegué a la sede de Demon Slayer Corp, todos ya estaban reunidos. Yo era el que estaba más lejos y también el último en enterarse debido a mi velocidad. Sin embargo, me llevé una grata sorpresa al llegar al punto de encuentro. Había alguien más hoy, alguien que aún no era una Ashira. Rengoku. El nombre salió de mi boca y todos se giraron a mirarme. Ah, Seiji, Ubuyashiki me dio una sonrisa amable, por fin estás aquí, te estábamos esperando. Me acerqué a mis compañeros Ashira y me paré junto a ellos. Rengoku estaba de rodillas a unos metros de nosotros. Le hice una pregunta. ¿Qué está sucediendo? Llegaremos a eso en un minuto, muchacho, respondió Ubuyashiki. Con el pilar de pilares aquí, comencemos finalmente la reunión de emergencia de Ashira. Después de esto, un silencio profundo cayó sobre la sede. Hemos descubierto muchas bombas colocadas en Tokio y también es muy posible que uno de los 12 Kizuki esté en la ciudad. Oh, eso sonó mal. Espera, esto me resulta familiar. Me devané los sesos durante unos segundos antes de que finalmente me viniera la respuesta. Mi sospecha era correcta. Ya había leído esto antes. Fue el comienzo del manga de Rengoku. Sonreí, supongo que finalmente era el momento de que mi amigo cruzara el umbral y se convirtiera en una Ashira. Ten cuidado. Punto de vista de Seiji. El sol se deslizaba hacia el centro del cielo. Era tarde por la mañana. Bajo el calor del sol, una suave brisa nos golpeaba con frecuencia, dándonos un respiro. El olor de las flores flotaba en el viento, el verano era cuando la mayoría de las flores florecían. La sede también estaba llena de vegetación y flores que le daban al lugar una belleza natural. Todos los Ashiras estaban de pie frente a la casa, mientras que Ubuyashiki, sentado en la terraza, nos informó del motivo principal de nuestra reunión. Para resumir, había una gran posibilidad de que uno de los 12 Kizuki estuviera en Tokio y, por las bombas colocadas que la gente había descubierto, la policía, en realidad, parecía que el demonio estaba planeando algo tortuoso. Como siempre lo hicieron, por eso los llevaría a la extinción. De todos modos, también nos dijo que Rengoku estaba asumiendo el cargo de su padre Shinjuro. El pilar de la llama rara vez asistía a las reuniones de Ashira y aceptaba misiones, y su comportamiento ya no era aceptable.
Fue por eso que Rengoku había asumido el lugar de su padre. Ubuyashiki declaró que Shinjuro finalmente había sido destituido de los pilares. Shinjuro se había retirado, o más bien, lo habían despedido. Y el asiento de la llama Ashria quedó abierto para ser tomado. A diferencia de lo que sucedió en el manga, Sanemi no empezó una pelea con Rengoku porque ya se habían conocido por mí. Y aunque no se hubieran conocido, Sanemi no lo intimidaría sabiendo que Rengoku era mi amigo. Seguimos todo lo que decía Ubuyashiki hasta que dijo: por eso decidí darle la misión a Rengoku. Será una oportunidad para que demuestre si es digno de convertirse en un Ashira. Eso dejó a todos los Ashira sin palabras, excepto a mí, por supuesto. Se preguntaban si su maestro se había vuelto loco. La misión de matar a uno de los 12 Kizuki ya era bastante difícil, pero se decía que había colocado bombas por todo Tokio y que planeaba algo. La misión implicaba muchos riesgos y ponía en riesgo la vida de los civiles. Este tipo de misiones solo se encomendaban a los Ashiras de alto rango como Gyomei, Yo Tengen. Pero Ubuyashiki quería encomendarle la misión a Rengoku. Alguien que ni siquiera era un Ashira. Era una locura. ¿Qué? Pero, maestro. ¿Y si no puede completar la misión? Gritó Sanemi, pensando todos. Entiendo tu preocupación, Sanemi, y si fallara, sería un gran error de juicio de mi parte, dijo Ubuyashiki, descartando todos los demás argumentos y asumiendo la responsabilidad. Nadie, excepto yo, confió en Rengoku para completar la misión, pero confiaron en Ubuyashiki con todo su corazón. ¿Entonces crees que ya está al nivel de un Ashira? ¿O es un maestro de la intuición? Preguntó Gyomei con seriedad. De hecho, Rengoku ya está al nivel de un Ashira. Esto solo será una confirmación, respondió con un suave asentimiento. Entonces confío en tu decisión. Mientras tanto, Rengoku miraba a Ubuyashiki como un ídolo. Casi podía leerle la mente. Decía algo así como: Dios mío. Confía en mí con todo su corazón incluso cuando todos dudan de mí. No puedo fallarle. Entonces eso se sumaría a su aura de protagonista shounen y la armadura de su trama se espesaría. Además, no puedo permitir que nadie abandone su territorio de patrullaje. Tokio siempre ha estado bajo la protección de la Ashira de la llama, así que Rengoku cumplirá con su deber, dijo Ubuyashiki. Juro que no le fallaré, señor Ubuyashiki. Dijo Rengoku, haciendo una reverencia agradecida. Eso marcó el final de la reunión y todos se dispersaron con distintos grados de emociones sobre todo el asunto. Yo, sin embargo, permanecí en mi lugar y después de que todos se fueron, me acerqué a Ubuyashiki. ¿Tienes algo que preguntar, Seiji? Me preguntaba por qué estabas tan seguro de que Rengoku podía lograrlo, dije. Honestamente, intentaba verificar si realmente tenía la capacidad de previsión. Mis ojos podían ver la verdad del mundo. Y sabía que cuando dijo que estaría bien si Rengoku aceptaba la misión, no había duda alguna en él. De verdad lo creía. Alguien podría decir que el sol saldrá mañana y aún así sería menos seguro. Ubuyashiki estaba completamente loco o estaba escondiendo algo grande. Ah, ¿y quieres saber por qué? Preguntó y asentí. Deberías saber la respuesta a eso, ¿verdad? Dijo de nuevo y me congelé. Sí, sabía que Rengoku también lo lograría. Pero lo sabía porque leí el manga en mi vida pasada. Mis ojos se abren de par en par, no me digas que todo este tiempo, él también es un... Al fin y al cabo vas a estar ahí, dijo, y eso paralizó mi mente loca. Ah, abrí la boca pero no salieron palabras. De hecho, iba a estar allí en Tokio porque no importaba cuán claramente recordara el manga, existía la posibilidad de que Rengoku muriera debido al efecto mariposa. Así que definitivamente estaría allí para asegurarme de que estuviera a salvo. Y lo más importante, tenía que asegurarme de que Mitsuri estuviera a salvo porque ella también iba a pelear allí y finalmente inventaría la respiración amorosa. Así sé que todo estará bien, afirmó. Ya veo, así que no era una reencarnación, pero era extremadamente inteligente. Sería un giro argumental descabellado si también fuera un reencarnado. Un giro argumental que seguro a mucha gente no le gustaría. Ya veo. Gracias, dije, y finalmente salí del cuartel general. Tras salir del complejo, corrí detrás de Rengoku para desearle suerte en su misión. No se me daba bien dar discursos motivacionales, pero le dije que creía en él. Al menos, eso debería aumentar la duración de su flashback, que todo protagonista shounen tenía, haciéndolo un poco más fuerte. Un día después, me encontraba en lo alto del edificio más alto de Tokio, una torre. Miré la ciudad desde arriba y mis ojos morados emitieron un brillo ahumado mientras observaba toda la parte visible de la ciudad.
Y eso hace 74, dije y finalmente dejé de concentrarme demasiado en mis ojos, era bastante agotador. Había 74 bombas colocadas por todo Tokio y las localicé todas en cuestión de minutos. Era el cazador de demonios más eficiente por algo. Cualquiera que fuese el truco de los demonios, podía descubrirlo todo. Mi mirada se dirigió al centro de la ciudad, donde se encontraba Rengoku, rodeado de un par de docenas de cazadores de demonios a quienes dirigía. Uno de ellos era mi adorable y alegre Mitsuri. Por lo que parecía, estaban discutiendo su plan. Bien, les pediré que se muevan en grupos de 2, como estaba planeado. Si encuentran al demonio, llámenme por Cuervo y prioricen la evacuación y la seguridad de los ciudadanos. Leí los labios de Rengoku desde lejos, y entonces me detuve. Giré la cabeza a la izquierda y miré el edificio a unos cientos de metros de ellos. En lo alto del tejado había un demonio con una elegante chaqueta y pantalones negros de estilo occidental y un sombrero de capitán marinero. Sostenía un rifle y apuntaba con cuidado a Rengoku y su equipo. Mis ojos brillaron morados mientras seguía la dirección a la que apuntaba su rifle. Estaba apuntando directamente a Mitsuri. Planeaba no interferir y dejar que Rengoku y los demás tuvieran su momento de brillar y crecer, pero sin arriesgar su seguridad. Parecía que tenía que hacer algo. Respiración de viento de trueno. Los estilos de respiración más rápidos del mundo se combinaron para crear algo aún más veloz. Viajé fácilmente a una velocidad superior a la del sonido por un instante, así que ningún sonido presagiaba mi llegada. El demonio apuntó su rifle con cuidado durante unos segundos más antes de apretar el gatillo. Pero había calculado mi aparición a la perfección, así que cuando disparó, puse los pies sobre el rifle y lo aparté ligeramente. La disrupción de 1 centímetro en la mira hizo que la bala no alcanzara a Mitsuri. Disparar. El demonio se sobresaltó. Pero no hizo ningún movimiento. Sabía instintivamente que podía acabar con él a mi antojo. Nada de lo que hiciera importaría. Ten cuidado, casi golpeas a alguien importante, dije y él tembló levemente. Mis pies seguían sobre su rifle, pero él no intentó apartarlo. Lo miré fijamente un buen rato, debatiendo qué hacer. Tienes suerte de tener uso, le dije. Puedes vengarte, pero no vuelvas a apuntarle a la chica. Entonces mi cuerpo se convirtió en una imagen residual y me marché rápidamente. Justo entonces, Rengoku llegó a la ubicación del demonio y se desató una pelea entre la luna inferior y él. Oh, esto será divertido. Aura contagiosa del personaje principal. Tercer punto de vista. Airo, el nuevo demonio de la luna inferior de rango 2. Hace mucho tiempo, cuando recién se había convertido en un demonio, tuvo la mala suerte de encontrarse con el pilar de llama Shinjuro Rengoku en una de sus patrullas de borrachos. Esa noche, fue despojado de su orgullo y honor. El Asira de la llama no solo lo derrotó con facilidad, incluso en estado de ebriedad, sino que lo humilló. Tú, criatura patética, la voz del borracho aún resonaba en su mente. Esa noche, la llama Asira desmembró su cuerpo y su espíritu. Su cuerpo físico sanó gracias a su naturaleza demoníaca, pero su espíritu nunca lo hizo. Así, durante años, había ido acumulando fuerzas, esperando el día en que llevaría a cabo su venganza. Y ahora era el momento. Airo apuntó con su rifle el hombre que lo traumatizó ese día, o al menos eso creía. En realidad, confundió a Rengoku Kyojiro con Shinjuro, pensando que el hijo era el padre. Pero aunque lo supiera, no importaría. El demonio estaba sediento de sangre. Pero matarlo ahora sería demasiado fácil. Quiero verlo sufrir, dijo Airo y cambió su objetivo a la chica de cabello rosa a su lado. Por el cabello brillante y único de Rengoku y Mitsuir, supuso que debían ser cercanos. Así que decidió matarla primero. Grave error. Porque en el momento en que apretó el gatillo, algo apareció a su lado. Llegó sin hacer ruido, sin previo aviso. Disparar. Él falló. Airo no se movió ni 1 centímetro después de eso. No podía, y aunque pudiera, no se atrevería. Los ojos morados lo miraron, y la intensidad de esos ojos empequeñeció cada pizca de odio que el demonio tenía dentro de él. Fue como si un fuego se hubiera tragado a otro más grande. El odio que esos ojos sentían por él superó fácilmente el odio que Airo sentía por el Asira de la llama. La intención asesina y el peligro que emanaban de esos ojos eran tan grandes que ya se había imaginado muriendo 1000 veces. No, esos ojos lo mataron 1000 veces. No hubo acción, pero la criatura ya había descubierto cada debilidad de su existencia y había encontrado infinitas maneras de explotarlas. Ten cuidado, casi golpeas a alguien importante, dijo. No. Él habló. Era un hombre. Pero incluso con la nueva información que obtuvo, Airo no se atrevió ni a respirar.
Esos ojos morados le recordaron al demonio que conoció cuando ascendió al segundo rango de la luna inferior. El primer rango de la luna superior. Esos ojos transmitían la misma sensación. La forma en que parecían atravesarle el alma, la forma en que parecían identificar cada defecto en su existencia y juzgarlo como un dios. El humano a su lado era inquietantemente similar a ese demonio. Tienes suerte de tener uso, dijo el hombre, puedes vengarte, pero no vuelvas a apuntar a la chica. El instinto asesino se apaciguó y Airo finalmente tuvo el valor de mirar. Pero al hacerlo, su ojo izquierdo empezó a temblar antes de que una lágrima interminable corriera por sus mejillas. ¿Eh? Preguntó confundido. No era él. El ojo lloró por sí solo, el ojo izquierdo que llevaba la marca de la luna inferior 2. Un recuerdo borroso brilló en su mente, el recuerdo de un espadachín púrpura parado sobre él mientras lloraba por misericordia en oídos sordos. Ese no era él. Era el recuerdo de la anterior luna inferior 2. El hombre frente a él era el mismo Demon Slayer que mató a la anterior luna inferior 2, Onryoku. Su ojo izquierdo siguió llorando hasta que las lágrimas se convirtieron en sangre. Pero para entonces, el hombre ya se había ido. De inmediato sintió que le quitaban un gran peso de encima. Pero no podía bajar la guardia porque la pelea apenas comenzaba. Respiración de llamas. Primera forma Rengoku, quien localizó al demonio siguiendo la dirección de la bala, finalmente lo alcanzó. Su boca absorbió el aire a su alrededor mientras su espada ardía como fuego. Fuego desconocido. Airo centró su atención en Rengoku. Tendría esta venganza por ahora. Pero también recordaría esta noche como recordaba la noche en que conoció a Shinjuro. Algún día también se vengará de esos ojos morados. Patético. Gritó Ario y se abalanzó sobre Rengoku con sus armas y bombas. Punto de vista de Seiji: asegurarse de que no hubiera civiles cerca de las bombas. Listo. Asegurándome de tener una buena vista del demonio para poder matarlo en cualquier momento. Listo. Viendo que no había ninguna amenaza cerca de Mitsuri. Listo. Asegurándote de que Rengoku pudiera manejar la situación. También revisa. Ahora es hora de sacar las palomitas y disfrutar del espectáculo. Una cosa era ver a los personajes, pero otra muy distinta presenciar la historia en persona. El ataque a Tokio fue una tontería si lo piensas bien. Fue planeado y ejecutado por un demonio con problemas mentales, cegado por la ira y con una sed de venganza enfermiza. Así que distó mucho de ser perfecto. Por ejemplo, que el demonio actuara solo era increíblemente estúpido. La luna inferior solía tener subordinados trabajando para ella, pero este trabajaba solo. Quizás tenga que ver con que su arte de demonio de sangre era la Umbra Kinesis, y que podía crear lobos de sombra con ella. Los lobos de sombra eran lo único que representaba una amenaza para la gente, ya que el propio demonio estaba ocupado con Rengoku. Vi la pelea entre Rengoku y Airo desde lejos, pero lo suficientemente cerca como para actuar de inmediato. Las cosas fueron muy diferentes a como sucedieron en el manga. En esta pelea, Rengoku dominaba la luna inferior con facilidad. Rengoku era mucho más fuerte que su contraparte canon gracias a mi existencia. Tenerme como amigo le había dado la motivación que el Rengoku original nunca tuvo. También lo ayudé a fortalecerse señalándole con la mirada sus defectos técnicos cada vez que entrenábamos juntos. Esas pequeñas cosas también contribuyeron enormemente a perfeccionar sus técnicas. ¿Qué pasa? ¿Cómo haces esto? Un espadachín no puede con un arma. Vi a Airo gritar mientras Rengoku lo perseguía como un poseso. No harás daño a nadie, nunca más, declaró Rengoku. Entonces, el demonio lanzó múltiples granadas de mano desde su sombra. Esto provocó una explosión gigantesca que no solo derribó a Rengoku, sino que también lo hizo estallar. El demonio se regeneró rápidamente, pero Rengoku fue más rápido en ponerse de pie. Respiración de llamas, arte esotérico. Mis ojos vieron una explosión de espíritu de lucha surgir de Rengoku como un volcán en erupción. El fuego se extendió por todas partes y brilló con un resplandor intenso. Entonces se lanzó hacia adelante con un impulso imparable, el suelo temblaba a cada paso. Pude ver a Rengoku transformándose en un furioso dragón de fuego que se abalanzó sobre el enemigo como un meteorito. 9º grado. Purgatorio. La luna inferior nunca tuvo ninguna oportunidad. Ni siquiera tuvo tiempo de usar su ataque definitivo como en el manga. Mis ojos brillaron morados al grabar en mi mente el arte esotérico de Rengoku. Sería una excelente adición a mi colección. ¿Sabes? Hay una razón por la que Thanos y yo éramos morados. Una amplia sonrisa se dibujó en mi rostro al contemplar aquella escena.
Nadie, ni siquiera tú, podría imaginar la euforia que sentí en ese momento. ¿Por qué? Porque mi existencia se había cambiado el curso del destino. Ni siquiera tuve que intervenir directamente. Mi influencia y mis acciones causaron un efecto dominó que permitió a Rengoku derrotar fácilmente a Airo, Luna Inferior 2. Y esto seguiría repitiéndose. Incluso al enfrentarnos a Akaza no Musan, no ganaríamos por pura suerte. Niego todos los sacrificios que hicimos. Le daría a esta historia un final feliz. Tenía esperanzas. Y la esperanza fue el primer paso hacia el éxito. Respiración de amor. Tercer punto de vista. Mitsuri Kanroki, han pasado casi 3 meses desde que comenzó a entrenar para convertirse en una cazadora de demonios. Rengoku y Seiji la entrenaron con el máximo cuidado y atención posibles. Por eso, su progreso fue increíblemente rápido. En la historia canónica, le tomó 6 meses completar la selección final, pero esta vez, podría haberlo hecho en 3 meses. Seiji incluso había tenido la consideración de llevarla a cazar demonios débiles, así que no era del todo inexperta en eso. Pero esta era la primera vez que presenciaba una escena así. Y ayúdame. Corran. Corran. Aléjense todos de las explosiones. Vayan al oeste de la ciudad. Dejen todo atrás. La gente gritaba aterrorizada. Se empujaban y corrían para proteger su seguridad. En tiempos de peligro, la gente solía mostrar su verdadera naturaleza, y hoy aprendió que la mayoría de la gente es egoísta. Su corazón se encogió en su pecho. Se sentía más pesado, más denso, giró la cabeza hacia la cima del edificio, donde acababa de oír una enorme explosión. Su cuerpo superior percibió instintivamente al demonio que se alzaba sobre él. El enemigo era fuerte. No se había topado con pocos demonios, pero era la primera vez que veía una luna baja. Así que estaba un poco conmocionada. Los demonios son depredadores de los seres humanos. Ella era una presa, así que, por supuesto, su corazón estaba lleno de miedo. Era como un ciervo ante un león. Señor Rengoku, susurró preocupada. Rengoku era fuerte, pero temía que saliera herido ante la inhumana criatura. Intentó ocultar su preocupación en lo más profundo de su corazón y se volvió hacia otro lado. Hacia la dirección que gritaba pidiendo ayuda. Ya voy. Gritó fuerte antes de correr hacia la voz. Al llegar allí, vio a una madre y a un niño rodeados por 3 lobos de sombra. Lo primero que pensó fue en salvarlos. Y así se movió. Respiración de llamas. Tercera forma, dijo en voz alta porque la ayudaba a concentrarse. Universo Balzin. Gritó y se lanzó hacia uno de los lobos de las sombras antes de que éste pudiera notaría. Su espada se encendió en un pequeño fuego amarillento y ella asestó un corte vertical al lobo, pero, ¿qué? No hizo nada. Su espada fue detenida por el cuerpo oscuro del lobo de las sombras. Todo el impacto fue absorbido y la criatura salió ilesa. Eso no era todo, no podía soltarse. Su espada estaba atascada, absorbida por la sombra de los lobos como un agujero negro. ¡Ilir! El lobo gruñó y desvió su atención hacia ella. Los otros 2 lobos de sombra, en cambio, seguían concentrados en la madre y la cría. Eres un perro, pero, gritó Mitsuri. No eres nada lindo. Y solía pensar que todos los perros eran lindos porque eran el animal favorito de Seiji. Ella no pudo hacerlo después de todo. Al comenzar su entrenamiento, tenía la esperanza de que podría cultivar su fuerza siempre que se esforzara. Su cuerpo era especial y talentoso. Absorbía las técnicas de espada como una esponja, y sus agudos instintos la convertían en una oponente temible en combate. Luchar era casi algo natural. Además, poseía la fuerza y la resistencia suficientes para rivalizar con cualquiera de los mejores del cuerpo de cazadores de demonios. Pero había un problema muy vital. Tenía algo que ver con su mayor ventaja, que era su cuerpo. Era a la vez una bendición y una maldición. Ella lo dijo antes, pero era increíblemente fuerte desde su nacimiento, pero debido a su cuerpo especial, los estilos de respiración no funcionaban bien con ella. Tuvo dificultades para aprender los estilos de respiración porque su cuerpo era demasiado especial. Al fin y al cabo, los estilos de respiración estaban hechos para un cuerpo humano normal, no para alguien como ella, cuyo cuerpo era 8 veces más denso y solo tenía músculos rosados. Quizás la respiración solar habría sido beneficiosa para su poderoso cuerpo, pero los estilos de respiración normales, diseñados para mortales, no funcionó bien. Fueron creados para ayudar a seres humanos normales a lograr una fuerza sobrenatural, pero ella ya la tenía, así que se puede ver dónde está el problema. En realidad, era casi limitante. El único estilo de respiración que la ayudó fue la respiración con esteroides, que Seiji le había enseñado.
La respiración de llamas, por mucho que lo intentara, simplemente no era adecuada para ella. No. No te lleves a mi hijo. Gritó la madre mientras abrazaba a su hijo. Mitsuri observaba todo esto con ojos desorbitados, temblando de preocupación e impotencia. Ella tenía que hacer algo. No. Ella tenía que salvarlos. En su momento más desesperado, Seiji apareció de repente en su mente. La conversación que había tenido con él un mes antes pasó ante sus ojos. Tal vez no sea apartamento para convertirme en un cazador de demonios después de todo, dijo Mitsuri en tono derrotado después de fallar en ejecutar la primera técnica de respiración de llamas por 100ª vez. Seiji solo resopló y rió entre dientes. Sí, claro, dijo sarcásticamente. Solo llevas un mes entrenando, no te rindas tan fácilmente. Recuerda que me llevó casi 7 años convertirme en un cazador de demonios. Pero no sé qué estoy haciendo mal, se quejó Mitsuri, me veo progresando en todos los demás aspectos menos en el más importante. Que era el estilo de respiración. Bueno, explicó con paciencia, eres única, Mitsuri, incluso especial. Claro que el estilo convencional no te quedaría bien. Entonces, ¿qué debo hacer? Aparte de intentarlo unos años más, preguntó Seiji, y ella hizo un puchero. Quería luchar junto a él cuanto antes. Él le dijo que se convertiría en Tsutsugoku después de convertirse en cazadora de demonios. No podía esperar un año. Cuando aprendas a luchar tú mismo, superarás todos tus problemas, dijo, y ella ladeó la cabeza confundida. Así que él continuó. No luches con la espada, no luches con tu forma de respirar, lucha con lo que te ha sido otorgado. Como lo hice yo, dijo, y se acercó a ella. Susurró. La cosa es que ambos somos especiales comparados con otras personas. Luchar con una espada, luchar con un estilo de respiración es para lo mundano. Entonces, de repente, se apartó con una sonrisa traviesa. Cuando te des cuenta de eso, descubrirás que puedes confiar en tu don. Aprenderás que todo esto son solo grilletes y forjarás tu propio camino. Mitsuri simplemente se sentó allí, sin comprender completamente sus palabras, pero recordándolas de todos modos porque sabía que Seiji rara vez decía tonterías. Mitsuri cerró los ojos, recordando sus palabras. Entonces descartó todas las técnicas y estilos de respiración que había aprendido hasta entonces. Quiero ayudarlos. Gritó en su mente. Y boom. Su cuerpo se movió para cumplir su deseo, su cuerpo poderoso, su bendición. Lo que no pudo cortar con su aliento de fuego, lo destruyó fácilmente con la fuerza de su cuerpo. Al abrir los ojos, se encontró frente a la madre y el niño. Pude cortarlo, dijo, asombrada por lo que había logrado en el calor del momento, ¿pero por qué? Se esforzó por recordar cómo logró volverse mucho más fuerte. Entonces se dio cuenta de que su corazón latía con fuerza en su pecho antes de que eso sucediera, mi corazón, se agarró el pecho. Y mi cuerpo, soltó un gran suspiro. Atrás, niño, tu hermana mayor ahuyentará a estos perros malos. Exclamó y su corazón se aceleró. Los lobos le gruñeron durante unos segundos antes de lanzarse hacia adelante. Lucha contigo misma, no con la espada, se dijo. Entonces, explotó con una fuerza desbordante. Su cuerpo se movió con gran flexibilidad mientras cortaba a los lobos como si fueran pastel. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Se irguió mientras los dos lobos se desintegraban tras ser cortados. Gracias, Seiji, articuló con una sonrisa. Su cuerpo, su don. Cuando el corazón le latía con fuerza, podía utilizar su poderoso cuerpo al máximo. Esta era la bendición que superaba cualquier espada. Ella no necesitaba más mejoras o técnicas para ser poderosa, solo necesitaba aprender a utilizar su don lo mejor que pudiera, tal como Seiji utilizaba sus ojos. Latidos cardíacos rápidos, ¿eh? Se dijo a sí misma mientras se preguntaba cómo podría aumentar aún más sus ritmos cardíacos. En unos segundos, sonrió porque encontró la respuesta. ¿Qué era lo que aceleraba su corazón cada vez? La respuesta era Seiji. Pensar en él hacía que su corazón latiera con fuerza. IGRRRR. Más lobos de sombra la rodearon, pero ella simplemente cerró los ojos, puso su mano sobre su corazón y recordó la primera vez que conoció a Seiji. Recordó cómo la sorprendió mientras se tiñe el pelo y, lo más importante, cómo aceptó el compromiso. En ese momento, sintió que el corazón le iba a estallar. Él la había cambiado tanto, el amor la había cambiado tanto. Él le enseñó a aceptarse, su amor por ella le mostró cómo amarse. La hizo más fuerte, la hizo más feliz. Los lobos de las sombras se abalanzaron sobre ella desde todas las direcciones.
Sus labios se curvaron en una sonrisa. Respiración de amor. Primera forma. Luchó con el corazón. Al final, esa fue su mayor bendición, incluso más que su cuerpo fuerte. Porque fue con su corazón que pudo amarlo, fue con su corazón que él lo amó. Eso era lo más importante del mundo. Más que cualquier otra cosa. Primer amor, luna superior. Punto de vista de Seijil. Todo llegó a su fin. Fue fácil y seguro. Fue una consecuencia directa de mi existencia. Whoosh. Desaparecí inmediatamente en una ráfaga de viento después de que todo terminó y cada personaje había pasado por su respectivo desarrollo de carácter. Mis brazos levantaron a la sorprendida Mitsuri y la abrazaron fuerte. Giré sobre mí mientras ella intentaba comprender lo que acababa de pasar. Lo lograste. Grité y me reí, similar a lo que Rengoku solía hacer. ¿Y qué? La acaricié con cariño como la criatura adorable que era. Siempre despertaba mi adorable agresividad. Había visto todo lo ocurrido hoy y me sentía inmensamente orgulloso de ella. Tras darse cuenta de que era yo, Mitsuri no cuestionó nada más y rió conmigo. Mi alegría parecía contagiarla. ¿Cómo estaba aquí de repente? ¿Por qué estaba tan feliz? O cualquier otra cosa no era una prioridad para ella. Yo era feliz, así que ella también. No podía ser más sencillo. Lo lograste. Dije con una sonrisa. ¿Lo hice? Lo hice. Grito, igualando mi energía. Finalmente, dejé de dar vueltas y la bajé al suelo. La gente de alrededor nos miró con extrañeza. Después de todo, acababa de ocurrir un ataque con múltiples explosiones por todas partes, y ahí estábamos, como una pareja feliz. Me daban igual, pero observé los alrededores mientras giraba. Seguía reinando el caos y la gente seguía en pánico, pero deberían calmarse pronto. Bien hecho, Mitsuri, por encontrar tu propio camino y salvar a todos, la felicité. Sonrió y se derritió ante mi aprobación. Es tu singularidad lo que nos salvó a todos. Así que la próxima vez, siéntete orgullosa de ser diferente, no avergonzada, le dije, y ella asintió de nuevo, ahora con lágrimas en los ojos. Se acercó y me abrazó por segunda vez, con el rostro hundido en mi pecho. Le acaricié la nuca y le di un beso en la cabeza. Gracias, dijo y pude escucharla a través de las vibraciones en mi pecho. Ella se habría encontrado a sí misma de todas formas, incluso sin mi ayuda, lo sabía por el anime. Así que, aunque me alegré, no sentí que mereciera la gratitud. Nos quedamos así un buen rato mientras la ciudad se calmaba. Los bomberos y la policía se encargaban de las secuelas del ataque. Sin embargo, mi ojo seguía vigilante, observándolo todo de cerca. Vi a Rengoku acercarse a mí, y cuando llegó hasta nosotros, ya había anotado cada lesión que había sufrido mejor que cualquier maquinaria moderna. A diferencia del manga, no se desmayó después de la pelea, ya que no fue una pelea difícil para él. Ya era lo suficientemente fuerte como para encargarse de las lunas inferiores sin mucha dificultad ni riesgo. Buen trabajo matando a ese demonio, dije. Ja 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 ja. Ningún demonio puede resistir el fuego de la justicia. Dijo. Y no tienen que preocuparse por mí. Aparte de reventarme los tímpanos, no sufrí ninguna lesión mortal. Ya lo veo, dije. Parecía hablar aún más alto que antes, y atraía las miradas de todos los civiles de la zona, probablemente debido a sus tímpanos dañados. Supongo que finalmente eres uno de nosotros ahora, dije. Ashira, le hice una pequeña reverencia en señal de respeto. Sus ojos se abrieron de par en par por un instante antes de que una feliz revelación lo inundara. Sonrió ampliamente y miró al cielo, disfrutando del momento de su victoria. Supongo que sí, dijo y me miró, camarada. Nunca me había llamado camarada desde que me convertí en Ashira. Así que me sorprendió gratamente ver cómo sus labios se movían para pronunciar esa palabra. ¿Qué más podía hacer excepto asentir en señal de reconocimiento? Mitusri se apartó de mí, pero cuando notó que mi camisa estaba mojada por sus lágrimas, entró en pánico, dijo que lamentaba haber arruinado mi ropa y trató de limpiarla. No te preocupes por eso, le dije y la detuve. Ahora que la pelea terminó, ¿comemos algo para celebrar nuestra victoria? Dije. Yo invito. ¿Me lees el pensamiento, Seiji? Exclamó Rengoku mientras Mitsuri asentía con ojos brillantes y la boca hecha agua. Espera. ¿Y nosotros qué? Preguntó uno de los cazadores de demonios que luchaba bajo el mando de Rengoku. Había otros espadachines detrás de él. Todos pueden unirse a nosotros, dije y aplaudieron. El resto de la noche transcurrió de maravilla. Solo que fue muy difícil encontrar un restaurante que abriera después del ataque.
Al día siguiente Rengoku Kyojiro, aceptas el título de Ashira y prometes convertirte en un pilar que apoye al cuerpo de cazadores de demonios. Cada Ashira fue testigo de cómo Ubuyashiki coronaba a Rengoku con el título de Ashira. La mayoría de nosotros estábamos contentos de dar la bienvenida a un nuevo aliado, pero algunos estaban más que contentos, estaban felices y orgullosos, como yo. El sol brillaba en el cielo con una nueva esperanza, la humanidad había encontrado otro protector, un pilar. Lo haré, respondió Rengoku mientras se arrodillaba frente a Ubuyashiki. El título de Ashira demuestra tu fuerza. ¿Prometes usarla para proteger a los débiles? Prometo, entonces levántate, llama a Ashira, declaró Ubuyashiki y después de tomar aire, Rengoku se puso de pie, alto y orgulloso, fuerte y valiente. Mantente fuerte y nunca flaquees, ordenó Ubuyashiki. Con eso, los otros Ashiras comenzaron a animar a Rengoku, quien se dio la vuelta, ahora vistiendo un nuevo Aori, el que vimos en el anime. Un Aori blanco con motivos de llamas en la punta. Era el Aori que se transmitía de generación en generación, heredado por cada Ashira de llamas. Y así, a los 17 años, Rengoku Kyojiro se convirtió en el Ashira de la llama y reemplazó a su padre. Fue el ascenso de un guerrero que cambiaría el curso de la guerra demonio, una inspiración para todos. Punto de vista de Seiji. Ya sabes, las cosas van bien desde hace mucho tiempo. Quizás iba demasiado bien. Y ya sabes lo que decían, la vida es una amante cruel, que te ataca cuando menos estás preparado. La felicidad y los buenos momentos eventualmente llegan a su fin. Tras la celebración del ascenso de Rengoku, todos volvimos a nuestras tareas. Nos asignaron nuestras tareas, y esta vez, incluso Kanae recibió una. Se trataba de ayudar a un determinado pueblo que estaba infectado por una extraña enfermedad. No te preocupes tanto, Seiji, ni siquiera es una misión de matar. Solo tengo que ir a la aldea y brindar ayuda médica, eso es todo, dijo con una sonrisa divertida cuando le pregunté cuál era su misión. Quizás debería haberla detenido entonces, ¿a quién engaño? Nunca lo vi venir. Cuando todo va bien, la vida encuentra la manera de apuñalarte. Y te apuñala en el lugar más doloroso. Eso es, las palabras escaparon de mi boca mientras mis ojos, abiertos por la sorpresa y el miedo, vieron al cuervo Kasuga y de Kanae volando hacia mí. Estaba cubierto de sangre que no era la suya. ¡Ijbu! El trueno rugió en la oscuridad de la noche mientras yo atravesaba el bosque como un desastre natural. Nunca se me pasó por la cabeza que el encuentro de Kane con Douma no fue solo un encuentro casual. Fue por mi fe ciega en lo que sabía de mi vida pasada. Una falsa confianza que provenía de que todo siempre salía según mi plan. Las palabras que leí del cuervo Kasugai resonaron en mi mente como una brisa fría en invierno. Luna superior justo a tiempo. Tercer punto de vista. Kanae Kocho, huele. Me duele mucho, ¿quieres que te salve de tu dolor y sufrimiento? Le dijo una voz desagradablemente irritable mientras ella estaba de rodillas. Solo respirar duele, ¿verdad? Tienes los pulmones completamente congelados y reventados, dijo el demonio con una amplia sonrisa mientras la miraba. Vamos, suplica, dijo el demonio de ojos arcoíris, y le tiró del pelo. La obligó a mirarlo mientras sonreía con una sonrisa religiosa. Suplica que te envíe al paraíso. Ahora me duele. Todo duele. Kanae sintió que la consciencia se le escapaba y recordó la serie de eventos que la llevaron a esto. Fue como si su vida pasara ante sus ojos. Al principio, era como cualquier otra misión. Una aldea necesitaba ayuda porque mucha gente moría a causa de una enfermedad desconocida. Este tipo de situaciones eran más comunes de lo que cabría esperar en las zonas rurales de Japón durante el siglo XX. Una aldea con hospital o médico era poco común. Así que, como experta médica, Kanae partió a la aldea para ayudarlos. Solo le tomó un día y una inspección exhaustiva de los pacientes para darse cuenta de que la enfermedad era obra de un demonio. En ese momento, comprendió que debía irse. Seiji le había advertido demasiadas veces que no continuara la misión imprudentemente, y ella quería respetar las preocupaciones del hombre que amaba. Ella regresaría a casa, informaría sus hallazgos y tal vez partiría nuevamente con más ayuda para matar al demonio. Pero todos los planes fracasaron poco después. Era demasiado tarde. No era solo la enfermedad lo que asolaba la aldea. También existía un profundo control mental en ella. Y esto no era una obra común del arte de un demonio de sangre, sino un control mental a una escala más profunda. Un culto. Todo el pueblo era una secta. Se llamaban a sí mismos la Fe del Paraíso Eterno. Era un culto dirigido por el demonio que ahora la torturaba para su diversión.
Ella ya no podía escapar de la aldea y eso la llevó cara a cara con el demonio que parecía orquestar todo solo para capturarla. El aire era frío y pesado. Un civil común no podría respirar ni una sola vez con un aire tan denso. Kanae miró los ojos arcoíris del demonio y el número 2 escrito en su rostro le infligió una desesperación infinita, una desesperación más pesada que el aire. Vamos, reza por mí, el demonio parecía tan amable. No había culpa ni timidez en su rostro. Creía sinceramente que era un dios y que estaba siendo benévolo. Kanae le escupió al demonio, o al menos eso intentó. Pero lo que salió fue sangre carmesí que salpicó el rostro del demonio. La sonrisa del demonio se congeló como el hielo antes de empujar violentamente la cabeza de Kanae, estrellándola contra el suelo. Luego, le tiró del pelo y la arrojó al otro lado de la habitación. ¡Bum! Adormecer. Todo estaba entumecido, ya no había dolor. Y eso asustó a Kanae más que cuando sentía dolor. Porque, por muy incómodo que fuera el dolor, era señal de que aún te aferras a la vida. Sentir dolor significa que tu cuerpo sigue luchando y trabajando para sobrevivir. Pero el entumecimiento significa que tu cuerpo ya no funciona como debería. Se rendía ante la amenaza de la que consideraba imposible escapar. Ella se moría por falta de aire. Se arrastró lejos del lugar, buscando aire que pudiera respirar. Por suerte, encontró ventilación y se metió debajo. Respiró hondo y su cuerpo volvió a la vida, sintió un dolor agonizante una vez más, pero se alegró de recibir a su viejo amigo. Sí, ella todavía estaba viva. Eres una criatura admirable. Tu deseo de sobrevivir me hace llorar, dijo el demonio. La habitación en la que se encontraban era la principal del culto. Estaba llena de marcas de corte y carámbanos puntiagudos que delatan la batalla que acababa de librarse. Kanae luchó durante mucho tiempo contra el demonio que jugaba con ella como si fuera un juguete. Pero a medida que la batalla continuaba, el aire frío le congelaba los pulmones y la incapacitaba para seguir luchando. Entonces, ¿qué tal si me dejas ir? Dijo con una sonrisa temblorosa. No permitiría mostrarle su debilidad al demonio y darle esa satisfacción. No, no lo creo. Quiero que formes parte de mi paraíso, dijo, levantando la mano. Luego señaló una de las paredes donde había un armario. En él se veían los cráneos de las mujeres que había devorado. Eran bellezas deslumbrantes en vida y captaron la atención de Doma. Ahora los colocaba en el armario como una especie de trofeo, incluso los conservaba con esmero. Eres el demonio más retorcido que he conocido, comentó Kanae mientras miraba las calaveras. Prefiero la palabra benévolo, dijo, y antes de que pudiera terminar, Kanae se le acercó rápidamente. Empujó su espada con todas sus fuerzas y rapidez, pero el demonio se hizo a un lado con facilidad. Cuando Kanae se detuvo a pocos metros, se desplomó en el suelo con múltiples cortes en el cuerpo. El demonio no solo esquivó el ataque, sino que logró cortarla en el intercambio. Ella ni siquiera lo vio moverse. Lo siento, no había terminado con esos cortes, dijo Doma y desplegó su abanico hecho de aspas, su arma preferida. Aún estás vivo y por lo tanto, sufres, quizás aquí era donde iba a morir. Esperaba que no, pero la situación parecía imposible de sobrevivir. Ella iba a morir aquí. Incluso si su cuervo Kasugai encontraba a un cazador de demonios cerca, ¿qué podían hacer? Era la luna superior a la que se enfrentaba. Solo aumentaría el número de bajas. Las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos, pero solo lograron herirlos. Se le congelaron debido a las gélidas temperaturas del aire. Lo mejor que podía hacer ahora era salir a luchar con todo lo que tenía. Y así, respiró hondo, obligando a sus pulmones congelados a trabajar. La adrenalina en sus venas hizo que la temperatura de su cuerpo subiera y luchara contra el frío penetrante. Respiración de flores. Forma final. Kanae luchó con todas sus fuerzas por última vez. Punto de vista de Seiji. Yo corrí. Y corrí un poco más. Y boom. Boom. Y boom. Boom. La tierra temblaba con cada paso que daba. Respiración de trueno. Primera forma. Más. Más. Más rápido. Aún más rápido. Trueno y destello. 200 veces. Boom. Boom. Corrí hasta que mi pierna quedó completamente destrozada. Los músculos de mi pierna izquierda estaban agotados y desgarrados de forma increíble. Aún así, seguí corriendo. Ni siquiera el cuervo Kasugai que volaba sobre mí pudo alcanzarme. Incluso Raven se quedó muy atrás. Por suerte, tuve la curiosidad de preguntar a dónde se dirigía Kanae para la misión. Con mi memoria idética, no me costó orientarme entre la espesa jungla y correr hacia ella. Usé trueno y destello 200 veces. Con ellos, pude recorrer casi 10 kilómetros.
El bosque quedó devastado y dejé un rastro de destrucción a mi paso. No usé mi pierna derecha, pues la necesitaría para la próxima pelea. Pero destruí por completo mi pierna izquierda. No estaba seguro de si podría sanar más adelante. Pero eso no me molestó en lo más mínimo cuando mi supervivencia era incierta. Iba directo hacia Doma, que estaba en la luna superior 2. No tenía el privilegio de preocuparme por cómo sanarían mis piernas cuando podía morir en esta pelea. Lo único de lo que estaba seguro era que Kanae no iba a morir. Derribaría el cielo antes de que ella muriera. Finalmente, llegué al pueblo en plena noche. Reinaba un silencio inquietante, con los aldeanos reunidos cerca de la entrada. Eché un vistazo rápido a los alrededores y también localicé a Kanae. La vi luchando contra la luna superior y, con un cálculo rápido, determiné que tenía tiempo suficiente para alcanzarla antes de que terminara la lucha. Toma estaba jugando con ella, y aunque eso me enfureció, significaba que tenía tiempo. Así que paré. Jaara, 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 el aire a mi alrededor se agitó mientras usaba respiración constante, aliento sanador. También miré mi pierna izquierda y examiné la herida. Estaba mal. Con solo verlo, un cirujano podría darse por vencido. Corté 2 ramas de un árbol y las desbastré rápidamente para que quedaran rectas. Me quité el auri y lo corté en cuerdas antes de atarme los palos a la pierna izquierda para soportar mi peso y enderezarla. Como un yeso improvisado. ¿Puedes creerlo? Tenía una pierna completamente destrozada justo antes de la batalla más importante de mi vida. Si mi vida fuera una historia, le reclamaría al autor y le daría la lata por debilitarme así. Confío en ti, potenciador Shounen, dije en voz alta, intentando calmar mi corazón palpitante, hacía todo lo posible por tranquilizarme antes de precipitarme. Cegarme por la rabia no me haría ningún bien en esta situación. Solo me cansaría más y me nublaría el proceso de pensamiento. Así que hice todo lo posible por calmarme y controlar mis pensamientos. Haciendo chistes. Pero por dentro, mi corazón se derrumbó debido a las fuertes emociones que lo agobiaban. Vamos, me dirigí rápidamente hacia el pueblo. Por suerte, pasé semanas entrenando con Higoro, antiguo Asira del Trueno, y él había perdido una pierna en combate. Así que pude copiar sus movimientos e implementarlos en los míos. Cuando entré al pueblo, una multitud me detuvo inmediatamente. Muchos de los aldeanos se habían reunido alrededor, sosteniendo armas como una hoz, un hacha, un machete, etc. Parecían estar vigilando el lugar para asegurarse de que nadie entrara al pueblo. Mis ojos también vieron un demonio entre ellos. Miren. Es un intruso que intenta molestar a nuestro señor mientras está ocupado con su apóstol. Deténganlo. Los aldeanos gritaron al unísono. Era un pequeño grupo reunido para impedir que llegara ayuda a Kanae. Lo hicieron después de que un cuervo Kasugari se les escapara para pedir refuerzos. Estaba intentando con todas mis fuerzas mantener la calma. Pero mis emociones me dominaron. Ira, desesperación, inmensa frustración y luego odio. Eran sectarios bajo Doma. No tenían ningún pecado excepto haber sido sometidos a un lavado de cerebro desde su nacimiento. Probablemente no lo merecían. Pero los maté a todos. Lo siento. No pude perder más tiempo para eliminarlos. Me quedé sin bondad. Aliento de piedra trueno. Arco de ruina mi espada los aniquiló a todos de un solo tajo, incluidos los demonios que se escondían entre la multitud. La hoja de viento que salió de mi espada lo partió todo. Cuerpos disecados decoraban el suelo, la sangre carmesí ocultaba el marrón natural de la tierra. Su muerte fue rápida y despiadada. Probablemente me perseguiría por el resto de mi vida, pero prefiero eso a que la muerte de Kanae me persiga por el resto de mi vida. No eran importantes. Así que me dirigí al centro del pueblo, donde había un templo. Mis ojos se posaron en el demonio sonriente que me obligaba a hacer todas estas cosas. Oh, cómo lo odio. Pero el lado positivo, boom. Llegué justo a tiempo. Toma vs Seiji, comienza autor. ¿Sabes qué? Olvídate de las piedras. Le hice una promesa a un brasileño, así que aquí tienes un lanzamiento masivo de todo el arco. Tercer punto de vista, ella estaba perdiendo fuerza. Ella lo sabe. Ella se estaba debilitando cada vez más. Él lo sabe. Esta pelea era solo una broma para divertir al demonio. Ambos lo sabían. Moriré aquí, pensó Kanae al sentir que su cuerpo se ralentizaba y se le agotaba la adrenalina. El frío gélido regresó a ella, aplastándola y volviéndola a entumecer. La arrastraban lentamente cada vez más cerca del borde de la muerte. «Qué triste visión es esta, tu propio cuerpo te está fallando», comentó Doma y paró cualquier ataque que se le presentara con una mano.
¿Por qué no aceptas tu destino y te rindes a mi bondad? Te aseguro que ya no habrá dolor en el paraíso, dijo el demonio antes de blandir su abanico de guerra para crear una ráfaga de aire frío que la envió volando al otro lado de la habitación. Cuando comprendió que realmente iba a morir, su vida pasó ante sus ojos. Comenzó con su querida hermana menor, Shinobu, luego con Kanao, luego con sus amigos de la Mansión de las Flores, su compañera Ashira, Yomei, quien la salvó, y finalmente con el maestro Ubuyashiki, etc. Toda esa gente pasó por su mente. El tiempo pareció esperarla mientras revivía los recuerdos de toda una vida en un instante. Y finalmente, él apareció en su mente. Derramó una lágrima por él, porque venía con arrepentimiento. Por eso era el último. Seiji apareció en su mente y nunca se fue. Sintió un inmenso arrepentimiento en su corazón. Debería habérselo confesado esa noche, y ahora nunca volvería a tener la oportunidad. Ese era su único arrepentimiento. Te amo. 3 palabras que deseaba poder decirle al sordo. ¡Qué tontería! Se incorporó con las últimas fuerzas que le quedaban y se apoyó en la pared. Ahora, solo podía observar cómo Doma se acercaba lentamente a ella con una sonrisa exultante. Una drogadicta sonríe. El demonio estaba completamente loco. Seiji, su nombre salió de sus labios y el sonido de su nombre trajo una sonrisa a su rostro incluso en tal situación. Debía estar ocupado con su misión ahora, justo enfrente de la suya. Deseaba que estuviera allí de alguna manera, no para salvarla como lo había hecho 1.000.000 de veces, sino para verlo una última vez. Y confesar. Toma dejó de acercarse y Kanae se quedó paralizada al ver un destello entre ellos. Fue rarísimo. Kanae se preguntó si sería una alucinación. Una sensación escalofriante los invadió también, mucho más en el caso de Doma. Era como un profundo presentimiento. El destello del rayo era un profeta que presagiaba un desastre inminente. Apenas 3 segundos después, un trueno estalló y destrozó el edificio. Todo quedó destrozado por la violenta fuerza. En ese momento, Kanae vio esperanza y Doma vio una poderosa amenaza. Los cimientos del edificio se estremecieron violentamente con la aparición del espadachín púrpura. Su inacción ante el fuerte sonido indicaba su sordera, y su espada impecable era una característica con la que todos los demonios estaban familiarizados. Ni un segundo después, Seiji levantó su espada y su voz robótica declaró. Respiración de viento. 4ª forma. Blandió su larga espada hacia el tejado del edificio. La ráfaga de viento y los huracanes que desató su ataque destrozaron el edificio. Polvo de tormenta en ascenso. Boom. Una fuerte onda expansiva oprimió la zona. El templo de la fe del paraíso eterno quedó completamente destrozado y destrozado por el poder del viento. La luna llena se reveló en el cielo cuando el techo se derrumbó. Seiji corrió hacia Kanae y detuvo cualquier escombro que pudiera golpearla. Después de otra onda expansiva, el edificio quedó completamente destruido. Kanae sintió que la vida volvía a su cuerpo y respiró hondo y con urgencia. Sus heridas anteriores ya no parecían tan graves con él cerca. Fue por eso que ella se enamoró tan profundamente de él. El rey demonio podía pararse frente a ella, pero bajo su presencia protectora, todos los miedos se disiparon. Ella sabía que estaba salvada una vez más. Punto de vista de Seiji: iluminación, respiración para dividir el edificio en 2 para que pudiera derrumbarse más fácilmente. Luego, la respiración del viento no solo destruye el edificio, sino que también expulsa a todo el aire frío y permite que el aire vuelva a ser respirable. Llevé la batalla a campo abierto porque el arte de demonio de sangre de Doma funcionaba mejor en espacios reducidos. Su habilidad para congelar la temperatura ambiente sería más difícil de usar al aire libre, especialmente con un usuario de aliento de viento. Y la falta de techo permitiría que el sol iluminara al demonio en cuanto saliera. Aunque no pudiera derrotarlo, necesitaba mantenerlo ocupado hasta el amanecer y ganaría. Estas acciones se planearon segundos antes de que las alcanzara, así que no fue perfecto. Pero esperaba que esto inclinara la balanza a mi favor. Vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? Si no es el famoso Ashira. Doma salió lentamente del humo con una sonrisa de oreja a oreja. La situación pareció divertirlo aún más. Odio tu cara más de lo que pensaba, espeté. Maldije mis ojos porque recordarían su rostro para siempre. Aparté la mirada de la asquerosa carne viva y me volví hacia Kanae. Examiné rápidamente su cuerpo y la herida que sufría. Tenía muchas heridas y estaba exhausta, pero no había nada fatal. Sus pulmones fueron los más dañados. Quizás ser tan bonita no sea lo ideal. Incluso atraes demonios, bromeé.
Quizás fue un mal intento, pero solo tuve un segundo para lograrlo, así que, por favor, no me juzguen. Ella sonrió, si no estuviera tan herida se reiría dulcemente como siempre lo hacía con mis malos chistes. Pero al menos no tenía miedo y eso era lo único que importaba. En ese momento, me giré rápidamente y corté 2 púas de hielo antes de que pudieran atravesarme. Las vi venir por el reflejo de sus ojos. ¿Eh? ¿Esquivas eso? Creía que eras sordo. Preguntó Doma en voz alta antes de adoptar una pose pensativa. ¿Eres como el señor Kokushibo? ¿Tienes visión de 360 grados? Permanecí en silencio y simplemente observé cada célula de su cuerpo. Desde su lenguaje corporal, el contenido de su estómago, su constitución muscular, el patrón de su respiración y sus latidos, utilicé cada dato para exponer su debilidad. Mis ojos vieron su fuerza, su debilidad. Tus ojos, comentó, un poco serio esta vez. ¿Crees que puedes vencerme? Sonrió ampliamente después de eso, qué interesante. Me alegra mucho que hayas decidido venir aquí, haces que las cosas sean mucho más interesantes. Dime cómo planeas vencerme. Y así lo hice. Le dije. Boom.